actualmente en Carlos III. Adelante, Pelayo. Bueno, buenos días a todos y feliz año. Espero que hayáis podido disfrutar de las vacaciones de Navidad. Yo soy Pelayo Fernández, que soy adjunto del servicio, y siguiendo con el calendario de sesiones clínicas, hoy os traigo un tema que espero que sea de más interés después de los atracones navideños, que es la prescripción de ejercicio físico en población anciana. En esta sesión de 25 minutos voy a intentar convenceros de la importancia de la prescripción de ejercicio físico en población de edad avanzada y os voy a proporcionar una herramienta práctica para una prescripción inicial de ejercicio físico, que es la herramienta ViviFrail. Simplemente, antes de comenzar, para los que no me conozcáis, yo vengo aquí a hablar de ejercicio físico porque, además de mi labor como médico, trabajo como entrenador a tiempo parcial desde hace 3 años y me dedico a la prescripción vía online de entrenamiento de fuerza y de nutrición a varios atletas, así como a su seguimiento. Es por eso que vengo a hablar de ejercicio físico. También desde hace 3 años trabajo en la planta de hospitalización del Carlos III. ¿Y a cuento de qué viene todo esto? Pues que en el Carlos III recibimos principalmente 2 tipos de pacientes. Por un lado, los pacientes agudos que provienen del servicio de urgencias, que son pacientes con comorbilidad y pluripatología, y por otro lado, los pacientes que vienen desde la planta de hospitalización más crónicos, ya sea de medicina interna, neurología u otros servicios para continuidad de cuidados, rehabilitación de ictus, etc. ¿Qué tienen en común estos 2 tipos de pacientes? Pues que son pacientes frágiles. Y por todo esto es por lo que yo os vengo aquí a hablar de ejercicio físico y en el paciente frágil. No me quiero parar mucho a hablar sobre lo que es la fragilidad, pero sí tenemos que tener claro que la fragilidad es un síndrome asociado a la edad que consiste en una disminución progresiva de la reserva funcional, en el que la sarcopenia es el principal marcador y que pone a nuestros pacientes en una situación de riesgo de discapacidad, de aumento de riesgo de hospitalización y aumento de la mortalidad inducida por caídas. Antes de venir a dar esta sesión aquí, hace un par de meses, participé en un evento de prescripción de ejercicio físico en el que participé como ponente. Acudieron más o menos 100 internistas de la Comunidad de Madrid y alrededores, y antes de venir al evento los organizadores les pidieron a los médicos que contestaran una encuesta sobre prescripción de ejercicio físico. Lo que más me llamó de la encuesta es que en la práctica clínica habitual, como vemos en el primer ítem, casi 2/3 partes no recomiendan ningún programa o pauta de ejercicio físico a los pacientes al alta. Cuando les preguntaron a estos internistas que por qué no en su práctica clínica habitual no recomendaban ejercicio físico, la mitad de ellos pensaban que el paciente no podría llevarlo a cabo y casi 1/3 parte pensaba que no tenía una formación adecuada para prescribir este ejercicio físico. Pues a mí todo esto me parece perfecto porque el objetivo principal de esta sesión va a ser convenceros de lo contrario, de que todos los pacientes pueden llevar a cabo ejercicio físico adaptado a sus condiciones y que no necesitamos una formación especializada para empezar a prescribir ejercicio físico. Desgranando las 2 partes, respecto a la primera, que no todos los pacientes pueden realizar ejercicio físico, pues miren, tenemos que saber que el ejercicio físico y el entrenamiento de fuerza es la medida más efectiva y que más evidencia tiene para el tratamiento y la prevención tanto de la sarcopenia como de la fragilidad. En concreto, en la población anciana, el entrenamiento multicomponente de fuerza, resistencia, equilibrio y marcha se ha visto es el que más evidencia tiene. Por lo tanto, siempre que haya un control motor del músculo, siempre que el paciente controle su contracción muscular, vamos a poder prescribir ejercicio físico, eso sí, adaptado a las condiciones de cada paciente. Repito, siempre que haya control motor del músculo, vamos a poder prescribir ejercicio físico. ¿Y por qué vamos a poder prescribir ejercicio físico? ¿Qué beneficios tiene? Pues el objetivo de esta sesión tampoco era ir enseñándoos estudios uno por uno sobre los beneficios, pero sí que os traigo un resumen de uno de los recursos que utilizo en mi trabajo como entrenador, que es el manual del Colegio Americano de Medicina del Deporte para la valoración y prescripción de ejercicio físico. Esta es la 4ª edición, que es del año 2022 y está bastante actualizada. Y respecto a los beneficios de la actividad física regular, nos cuentan que hay una reducción de mortalidad con una clara evidencia de una relación inversa entre la actividad física regular y la mortalidad prematura. A nivel de enfermedades cardiovasculares, disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular y coronariopatía,
disminución del riesgo de hipertensión, prevención del ictus, prevención de la osteoporosis, a nivel de metabolismo y diabetes, reducción del riesgo de diabetes mellitus tipo 2, de síndrome metabólico y de obesidad. A nivel de cáncer, prevención de 13 cánceres, los que más evidencia tienen son los primeros: mama, vejiga, recto, cabeza y cuello y colon. A nivel de salud mental, mejora y previene los síntomas de la depresión. A nivel funcional, aumento de la independencia funcional y de la funcionalidad con una reducción del riesgo de caídas. A nivel cognitivo, disminuye el riesgo de desarrollo de deterioro cognitivo. Y lo que es más importante, que es lo que tenemos aquí al final, es que existe una relación dosis-respuesta. Hay mucha evidencia de que a mayor nivel de actividad física, estos beneficios de los que os estoy hablando en estas patologías van a ser bastante mayores. Aquí os dejo dos de las tablas directamente extraídas del libro, bastante más completas, en las que nos hablan sobre los beneficios de la actividad física y la evidencia de la relación dosis-respuesta. No me voy a parar en ellas, pero si queréis al final de la sesión, si alguien está interesado, se las puedo facilitar. En lo que más me importa a mí, que es en el entrenamiento de fuerza, pues un poco más de lo mismo. ¿Qué tenemos? Tenemos una reducción de la mortalidad por todas las causas, con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. A nivel de los perfiles cardiometabólicos, tenemos una mejora de esos perfiles con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y de síndrome metabólico, mejoría de los biomarcadores de salud, con una mejoría de la composición corporal, disminución de la glucosa en sangre, aumento de la sensibilidad a la insulina y disminución de la presión arterial. A nivel de diabetes y lípidos, se ha visto que el entrenamiento de fuerza tiene una eficacia comparable al entrenamiento aeróbico para el tratamiento y el manejo de la diabetes mellitus y de la mejoría de los perfiles lipídicos en pacientes con sobrepeso y obesidad. A nivel de función física y movilidad, en pacientes con arteriopatía periférica, aumento de la distancia de marcha y aumento de la velocidad de caminata. En la población general, reducción del riesgo de limitaciones de función física, aumento de la funcionalidad, disminución del riesgo de caídas. A nivel óseo, es una piedra angular en el tratamiento, prevención y reversión de la osteoporosis. A nivel de dolor crónico, disminución del dolor y discapacidad en personas con artrosis y con dolor de espalda crónico. Y a nivel de salud mental, pues mejoría de los síntomas de la depresión y de la ansiedad. Y por todo esto, por todos estos beneficios que os he comentado, el ejercicio físico en el paciente frágil, siempre que haya control motor del músculo, va a ser algo obligatorio. Debemos prescribir ejercicio físico o recomendar ejercicio físico adaptado a las condiciones de cada paciente. Esto es una de las cosas más importantes de la sesión y con la que quiero que os quedéis. Respecto a la segunda cuestión, que no tenemos la formación especializada para empezar a prescribir ejercicio físico, pues yo aquí directamente os traigo la herramienta ViviFrail. La herramienta ViviFrail consta de 3 pasos. Un primer paso en el que hacemos el test ViviFrail, en el que vamos a ver la capacidad funcional del paciente. Un segundo paso en el que vamos a agrupar al paciente en 4 grupos y 2 subgrupos según su capacidad funcional, y un tercer paso en el que le vamos a facilitar un programa de ejercicio físico de 12 semanas para mejorar su funcionalidad. Ellos lo llaman los pasaportes de ejercicio físico y ahora os lo explico un poco más adelante. ¿Pero qué es ViviFrail en concreto? Pues ViviFrail es un programa de ejercicio físico multicomponente que es pionero y que es referencia a nivel nacional e internacional de intervención comunitaria y hospitalaria para la prevención de la fragilidad y disminución del riesgo de caídas. ¿Qué piensan los desarrolladores de ViviFrail? Pues piensan que la calidad de vida de las personas no depende de la esperanza de vida que le da una determinada enfermedad. La calidad de vida de las personas depende de su funcionalidad. ¿Y cómo vamos a mejorar esa funcionalidad y potenciarla? Pues como os he dicho, con el ejercicio físico multicomponente de fuerza, equilibrio, flexibilidad y marcha. ¿Qué problema veían nuestros compañeros de ViviFrail cuando empezaron a hacer estudios? Pues que no todos los pacientes mejoraban sus parámetros de funcionalidad y su calidad de vida al prescribirles ejercicio físico. Ellos vieron que era porque el ejercicio físico que se les prescribía no estaba adecuado a su capacidad funcional. Es por eso que con el test ViviFrail podemos agrupar a los pacientes en función de su grupo funcional y vamos a poderles dar una prescripción más individualizada. Ya entrando en la herramienta ViviFrail, la primera parte de la herramienta es el test ViviFrail.
para valorar la fragilidad y el riesgo de caídas de los pacientes. Consta de 3 partes. La primera parte, que es el test SPPB, que va a dividirnos a los pacientes según su fragilidad, es el test de rendimiento físico. Tardamos más o menos en hacerlo en consulta entre 4 y 5 minutos. Después valoraremos en una segunda parte el riesgo de caídas y después tendremos el test de la velocidad de la marcha de los 6 metros, que es uno de los test que a nivel nacional e internacional está más validado y más valor predictivo clínico tiene de mortalidad, funcionalidad, independencia en estos tipos de pacientes. Respecto a la primera parte, que es el test SPPB para valorar la fragilidad, pues tenemos 3 pruebas. La primera prueba, que es la prueba del test del equilibrio, el paciente tiene que aguantar 10 segundos, primero con un pie al lado del otro, luego en posición de semitándem y luego en posición de tándem. Si aguanta los 10 segundos va a ser un paciente clasificado en los grupos más robustos. Si no aguanta esos 10 segundos, pues va a ser clasificado en los grupos más frágiles. Segunda prueba, va a tener que levantarse y sentarse de la silla 5 veces sin ayuda de los brazos. Si tarda más de X tiempo, va a ser una persona más frágil. Si tarda menos tiempo, grupo más robusto. Finalmente, este es el test de la velocidad de la marcha de los 4 metros. Si nuestra consulta no mide 4 metros, pues podemos poner unas marcas en el pasillo de nuestra consulta. Y lo mismo que las pruebas anteriores. Si tarda más tiempo del estipulado según los puntos de corte, pues va a ser un paciente más frágil. Si tarda menos tiempo, va a ser un paciente más robusto. ¿Qué vamos a valorar después? Pues vamos a valorar el riesgo de caídas. ¿Cuándo está un paciente en riesgo de caídas? El primer test es el test Time Up and Go. El paciente se tiene que levantar de la silla sin ayuda, ir hasta un obstáculo que está a 3 metros y volver a sentarse. Si tarda más de 20 segundos, el paciente está en riesgo de caídas. Si el paciente se ha caído recientemente o se ha caído más de 2 veces en el último año, el paciente está en riesgo de caídas. Si el paciente tiene deterioro cognitivo al menos moderado, el paciente también está en riesgo de caídas. Y finalmente, si en el test de la velocidad de la marcha de los 6 metros, caminando a paso normal, el paciente tarda más de 7,5 segundos en realizarlo, el paciente está en riesgo de caídas. ¿Por qué nos importa que el paciente esté en riesgo de caídas? Pues porque en los programas de ejercicio de los pacientes con riesgo de caídas nos vamos a centrar un poco más en la reeducación de la marcha y en el equilibrio. Y también van a tener que entrenar un día más que el resto, pero eso lo veremos más adelante en los pasaportes. Con los resultados del test VB-Frail, pues ¿qué obtenemos? Obtenemos 4 grupos y 2 subgrupos de pacientes, en función de la fragilidad y de su riesgo de caídas. Estos grupos son el tipo A, que son las personas con discapacidad, personas que directamente ni siquiera pueden levantarse de la cama. El tipo B, que son las personas frágiles, son personas que necesitan ayuda para deambular o deambulan con andador o necesitan a alguien. Tipo B+, este mismo grupo pero con riesgo de caídas. Tipo C, personas con prefragilidad, que son personas que ya pueden deambular por sus medios, pero no pueden deambular largas distancias. Tipo C+, mismo grupo, pero con riesgo de caídas. Y tipo D, que son las personas robustas, a las que también vamos a prescribir ejercicio físico, porque si no tenemos el riesgo de que reviertan hacia uno de los grupos más frágiles. ¿Qué haremos después de clasificarlo en grupos funcionales? Lo siguiente que nos recomiendan o que nos piden que hagamos es que establezcamos la intensidad del entrenamiento de fuerza. ¿Cómo vamos a establecer la intensidad del entrenamiento de fuerza? Ellos nos recomiendan que si tenemos en casa botellas, tenemos que establecer el peso de las botellas, que es la intensidad de entrenamiento. Si en casa tenemos pesas o gomas de resistencia, muñequeras con lastre, lo que nos sirva lo podemos utilizar. ¿Con qué intensidad vamos a comenzar? Pues nos dicen que tenemos que comenzar con una intensidad del 30% del esfuerzo máximo de los pacientes. ¿Cómo vamos a calcular ese 30%? Pues vamos a ir añadiendo peso a esas botellas y cuando el paciente, para llegar a hacer 30 repeticiones, le cueste un esfuerzo bastante grande llegar, pues sabremos que ese es el esfuerzo máximo y empezaremos por el 30%, que van a ser 10 repeticiones. Pero eso nos lo comentan después también en el propio pasaporte. Aquí ya nos añaden el concepto de sobrecarga progresiva, en la última línea, en la que nos dicen que a las 6 semanas tenemos que volver a calcular ese peso y esa intensidad porque probablemente el paciente se haya adaptado a ese ejercicio físico y tengamos que buscar un estímulo mayor para seguir generando adaptaciones, mejorando la funcionalidad y la calidad de vida, que es lo que buscamos. Respecto a los pasaportes de ejercicio físico, he escogido de ejemplo para enseñaros cómo funcionan el pasaporte de ejercicio físico tipo B, que es el de las personas frágiles,
Nosotros le vamos a comentar al paciente pues que es una persona que le cuesta caminar o que necesita ayuda para caminar y que le ofrecemos un programa de ejercicio físico de 12 semanas en el que va a tener que hacer una rueda de ejercicios durante 5 días a la semana y que tardará más o menos 45 o 60 minutos. Y más adelante pues le vamos a explicar los ejercicios con el pasaporte. En esta parte es muy importante la adherencia del paciente y el seguimiento del paciente. Es por eso que tenemos que implicar a la familia, tenemos que estar y cerciorarnos de que el paciente está entendiendo todo y que está por la labor de hacer este programa. Respecto a los ejercicios del programa, pues tenemos ejercicios de 4 tipos principalmente. Los ejercicios de fuerza y potencia, que son los que vemos ahí. A nivel cardiovascular, el ejercicio que les proponen es caminar. Después tenemos los ejercicios de equilibrio y de reeducación de la marcha, que son varios. Y finalmente tenemos los ejercicios de flexibilidad, que son estiramientos. No quería pasar por la parte de los ejercicios sin traeros otro ejemplo de adecuar la intensidad del ejercicio físico del paciente. En este caso traigo como ejemplo pues los ejercicios para los músculos flexoextensores de cadera, rodilla y tobillo. ¿Cómo adecuamos la intensidad? Pues muy sencillo. Por ejemplo, si un paciente camina perfectamente, pues no le vamos a decir que se siente y que haga flexoextensión de rodilla porque podría hacer 50 o 100 repeticiones sin llegar a fatigarse y eso no va a generar ningún estímulo en él. En el lado contrario, si un paciente ni siquiera o apenas puede caminar, no le vamos a poner a hacer sentadillas o a que se levante de la silla varias veces, porque para él levantarse de la silla una sola vez ya va a ser un esfuerzo máximo o submáximo y tampoco nos va a generar las adaptaciones y no es el objetivo que buscamos, porque buscamos una sobrecarga progresiva desde un nivel de esfuerzo bajo o medio. Pues bien, tenemos el pasaporte tipo B y ¿qué es lo que encontramos nada más empezar con el pasaporte tipo B, que es el de las personas frágiles? Pues directamente tenemos como un resumen con la rueda de ejercicios, con los ejercicios de los 4 tipos. Este es como que nos lo resume todo. El ejercicio cardiovascular es el primero que nos pone que tenemos que caminar, nos pone cuánto tenemos que caminar, cuánto tiempo de descanso. Después, los ejercicios de entrenamiento de fuerza, tanto para tren superior como para tren inferior. Ahora voy a pasar por ellos, por eso no me quiero parar. Después tenemos los ejercicios de equilibrio y de marcha y finalmente los ejercicios de flexibilidad, que son los estiramientos. Lo siguiente que nos sale en el pasaporte, pues rellenar los datos personales del paciente y como que deberían firmar un compromiso, nosotros y él, de que va a realizar este ejercicio físico. Le explicamos pues, que va a tener que realizar ejercicios de 4 tipos, que es una rueda de ejercicios y que va a tener que realizarla 5 veces a la semana. Antes de comenzar los ejercicios, pues le decimos las precauciones en las que debería consultar a su médico, cuándo debería preparar, el material que tiene que utilizar, que en el caso de las personas frágiles simplemente van a ser las botellas de agua que hemos calculado antes, cuánto agua les vamos a poner y una pelota de goma antiestrés, y pasaríamos a explicarle los ejercicios. A la hora de caminar, pues a la hora de caminar, como son personas frágiles a las que les cuesta caminar o caminan con ayuda, pues nos recomiendan que empecemos caminando series de entre 2 y 5 minutos. Para ellos caminar 2 minutos ya va a ser un esfuerzo, ya va a generar un estímulo y una adaptación. Volvemos a ver en la última línea cómo nos dicen que a partir de la semana 7, que es la segunda mitad del programa, nos buscan una sobrecarga progresiva y nos dicen que ya tienen que empezar a caminar un poco más para mantener ese estímulo. Como os he dicho, sobrecarga progresiva es uno de los principios básicos del entrenamiento. Respecto al entrenamiento de fuerza, pues tenemos el ejercicio, en este caso, de levantar una botella para mejorar la musculatura de los brazos. Lo mismo, nos dice el programa, cuántas series, cuántas repeticiones, cuánto tiempo de descanso entre series. Y lo mismo, a partir de las 7 semanas, volver a calcular los pesos, a ver si podemos llenar más esas botellas para seguir generando estímulo y seguir mejorando la condición física del paciente. Más ejercicios de fuerza, con la pelota antiestrés para los músculos prensores y los músculos de agarre, que es algo muy importante en las personas mayores, pues también nos dicen series, repeticiones, tiempo de descanso. Respecto a los ejercicios de tren inferior, nos dicen que tienen que hacer como que se sienta. Simplemente es hacer una pequeña flexioextensión de cadera y de rodilla. Para ellos, que les cuesta caminar,
No les vamos a decir que se sienten completamente en la silla porque desde esa posición va a ser un esfuerzo muy grande realizar varias repeticiones. Simplemente con que hagan un pequeño gesto de flexoextensión de cadera y de rodilla ya vamos a generar un estímulo en este tipo de pacientes. Respecto a los ejercicios de equilibrio y reeducación de la marcha, pues en este nos recomiendan caminar de puntas y con talones, que para pacientes que están empezando a reeducar la marcha puede ser algo bastante interesante. Y finalmente, de ejercicios de flexibilidad, nos dicen de estiramientos de brazos con silla y otro tipo de estiramientos. ¿Qué tenemos al final del pasaporte? Al final del pasaporte tenemos el diario de actividades, en el que tenemos la semana con los 5 días de cada semana y en el que tendrá que ir rellenando al paciente y completando los días que va realizando. También tenemos una evaluación del esfuerzo en la que el paciente tiene que poner si le ha costado mucho, si le ha costado poco o si no le ha costado nada. Probablemente, a medida que avancen las semanas, como hay una adaptación, pues el paciente le va a resultar más fácil realizar este programa. Y ya acabando, os traigo otra rueda de ejercicios simplemente para compararla con la anterior. En este caso os traigo la rueda de ejercicios tipo B, que es la de personas robustas. Aquí vemos que a la hora de caminar ya son personas que caminan sin dificultad y vemos que nos ponen series de 20 minutos a la hora de caminar. A la hora de los ejercicios de fuerza, estos pacientes sí que van a tener que levantarse de la silla y subir y bajar escaleras. Los ejercicios de equilibrio ya van a ser caminar haciendo toques con un globo o caminar sorteando obstáculos. Es decir, el ejercicio está adaptado más o menos al grupo funcional de cada paciente. Y finalizando, quería hacer unas reflexiones. La primera de ellas sobre la experiencia personal y el conocimiento teórico. El conocimiento teórico es algo importante y es algo que nos ayuda en nuestra práctica clínica habitual, pero todos sabemos que la experiencia también es muy importante. Aquí os quería traer una comparación con, por ejemplo, las habilidades que adquirimos en ecografía. Nosotros en ecografía tenemos un conocimiento teórico para empezar a hacer ecografía, pero como aprendemos ecografía de verdad es haciendo mano con el ecógrafo. Pues a la hora de prescribir ejercicio físico es más de lo mismo. Nosotros podemos tener un conocimiento teórico, pero la verdadera manera de aprender a prescribir ejercicio físico a los pacientes pues es hacer una valoración del paciente y empezar a prescribir ejercicio físico. Es por eso que con el correo que os mandé a descargaros la aplicación. Y como me imagino que muchos no tendréis soltura para prescribir ejercicio físico, yo os recomiendo que la utilicéis en casa con vuestras personas mayores, que les hagáis el test ViviFrail a vuestras personas mayores, les hagáis una valoración, os va a seguir la aplicación a través del test ViviFrail y después os va a dejar descargaros el pasaporte adecuado a su grupo funcional. Vais a ver la rueda de ejercicios, os la va a poder explicar y vais a ver cómo en un programa de entrenamiento de 12 semanas para vuestras personas mayores va a mejorar mucho su funcionalidad y su calidad de vida. Respecto al segundo punto, que es la prescripción inicial individualizada, pues tenemos que saber que también las limitaciones de la herramienta ViviFrail. La herramienta ViviFrail es una herramienta de primera línea de fuego y es un programa de mínimos para los pacientes. Siempre se puede complicar, cambiar los ejercicios, cambiar las series, cambiar las repeticiones. Y tenemos que saber que aunque el paciente dentro del test ViviFrail esté dentro de un grupo funcional, es posible que no case con ese grupo funcional porque tenga problemas anatómicos o problemas funcionales. En ese caso, si no tenemos el conocimiento, sí que probablemente lo tengamos que derivar a un profesional del ejercicio físico. Respecto al tercer punto, que es la adherencia y el seguimiento, yo siempre les digo a mis atletas que lo más importante es que no es cómo hagan los ejercicios, que también tiene su importancia. No son las series, las repeticiones, que es un ejercicio, otro ejercicio. Lo más importante es que lo hagan. La adherencia y el seguimiento a lo largo de varias semanas es lo que nos va a generar la adaptación y lo que nos va a generar la mejoría en esos pacientes. Por eso, vuelvo a incidir, tenemos que implicar a los pacientes y a las familias en la importancia de la realización de estos programas. Y finalmente, respecto a la sobrecarga progresiva y la intensidad, que he ido comentando varias veces a lo largo de la sesión, pues tenéis que saber que es algo también importante, que nosotros prescribimos un ejercicio al paciente, ese ejercicio va a generar un estímulo en el paciente que va a dar una respuesta de entrenamiento y que va a generar unas adaptaciones crónicas que son las que nos van a generar ese aumento de la funcionalidad y, por ende, un aumento de la calidad de vida. Si el paciente se desensibiliza al estímulo porque ya está acostumbrado a realizarlo, va a dejar de generar adaptaciones y no va a haber mejoras. Necesitamos que el paciente tenga
cierto grado de esfuerzo al realizar los ejercicios para seguir obteniendo esas mejoras y seguir aumentando su funcionalidad. Y eso sería todo, ¿no? Sí. Muchas gracias.